Muy buenas noches, amados hermanos. En esta hora quiero desearles las más ricas bendiciones de parte de nuestro Dios y quiero compartir con ustedes una reflexión bíblica bajo el tema la sola escritura. Y quiero que juntos vayamos todos al libro del profeta Isaías, en el capítulo 8, versículo 20, donde la palabra del Señor nos dice: a la ley y al testimonio, si no dijeren conforme a esto, es porque no les ha amanecido. Y al principio de la sola escritura, un tema fundamental en la Reforma Protestante, afirma que la Biblia es la única autoridad infalible para la fe y la práctica cristiana. De hecho, la misma palabra también nos enseña que la Biblia es la única regla infalible de fe y conducta. Qué bueno, hermano, que en un mundo donde las opiniones son muchas y las verdades parecen relativas, Dios a nosotros, su pueblo, nos ha dado una roca firme, nos ha dado la espada del Espíritu, es su palabra. Es decir, hermano, la Biblia, hermano, la escritura no es una mera colección de escritos antiguos, sino que es el mensaje vivo, que es el mensaje eterno, que nos corrige, que nos guía, que nos enseña. Es este mensaje que nos transforma. Y como leí anteriormente en Isaías 8:20, donde dice: a la ley y al testimonio, si no dijeren conforme a esto, es porque no les ha amanecido. Vemos, bueno, este versículo nos enseña que toda enseñanza debe ser probada a la luz de la escritura. Quiere decir, hermano, que todo lo que se oiga, todo lo que se enseñe, todo lo que se predique, si no va conforme a la luz de la palabra, a la luz de la ley y el testimonio, es porque no es verdad. No es verdad. ¿Entiendes? No viene de la palabra de Dios. No es bíblico. No es sana. No es verdadera. Por eso nosotros tenemos que ser como los discípulos de Berea, que fueron elogiados porque escudriñaban diariamente las escrituras para verificar la verdad de las enseñanzas que oían. ¿Te das cuenta? Tenemos en un mundo donde tantas voces afirman tener la verdad. Nuestra seguridad como pueblo de Dios está en la palabra de Dios, en la espada del Espíritu, en la antorcha encendida en un lugar oscuro a la cual tú y yo tenemos que estar atentos como nunca antes. ¿Por qué? Porque la Biblia, hermano, no necesita ser complementada con nada, ni con filosofías humanas, ni con nuevas revelaciones que contradigan su mensaje, porque ella es completa, ella es suficiente, ella es poderosa para transformar vida. En 2 Timoteo capítulo 3, versos 16 y 17, el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu, dice: toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado. ¿Para qué? Para toda buena obra. Aquí vemos algo fundamental. Dice: toda la escritura es inspirada por Dios. Toda la escritura. Desde Génesis hasta Apocalipsis. Toda la escritura ha sido inspirada por Dios. Pero aparte dice que es útil. ¿Útil para qué? Útil para enseñarnos. ¿Por qué razón? Porque la Biblia nos muestra, la Biblia nos enseña la verdad de Dios y su propósito para nuestras vidas. Es útil para redarguirnos, porque la Biblia nos confronta el pecado que hay en nosotros y revela también nuestra necesidad de arrepentimiento. Es útil para corregir, porque nos guía de regreso al camino cuando tú y yo nos desviamos. Y es útil para instruir en justicia, porque nos capacita para vivir de acuerdo a la voluntad de Dios. Por esa razón es que la escritura, hermano, no solo nos dice cómo alcanzar salvación, sino que también nos equipa para vivir una vida plena en Cristo. Por eso es que la escritura
en Deuteronomio capítulo 4, versículo 2, en Apocalipsis capítulo 22, versos 18 y 19, nos advierte bien seriamente en contra de añadir o de quitar a la palabra de Dios. Cuando nos dice, no añadáis a lo que yo os mando, ni quitéis de él, para que guardéis a los mandamientos de Jehová, vuestro Dios, que yo os prescribo. Y en Apocalipsis 22, 18 y 19 dice, yo testifico a todo aquel que oye las palabras de esta profecía de este libro. Si alguno añadiere a estas cosas, Dios traerá sobre él las plagas que están escritas en este libro. Y si alguno quitare de las palabras de del libro de esta profecía, Dios quitará su parte del libro de la vida y de la santa ciudad y de las cosas que están escritas en este libro. ¿Sabe, hermano? No podemos modificar el mensaje de Dios para hacerlo más atractivo ni conveniente. Y más en este tiempo en que muchos buscan experiencias espirituales sin fundamentos bíblicos, nosotros debemos recordar que la verdadera revelación proviene de las Escrituras. Proviene de la Escritura, hermano. Es de la palabra de Dios. No hay atajos, no hay revelaciones nuevas, no hay profecías nuevas que puedan sustituir la verdad eterna que Dios ya nos ha dado. El mismo Jesús vivió bajo la autoridad de la palabra. Cuando estaba ahí en Mateo capítulo 4 en la tentación en el desierto, él no argumentó con el diablo, no usó la lógica humana ni las emociones. Él simplemente declaró, escrito está. Y en cada una de sus respuestas la citó de la cita bíblica de un pasaje de Deuteronomio para mostrarnos que la Escritura es el arma más poderosa contra la mentira y el engaño, contra las tentaciones, contra las pruebas, contra las luchas, contra las adversidades. Pero más allá, si vamos a Juan capítulo 10, versículo 35, el mismo Señor Jesucristo afirma que la Escritura no puede ser quebrantada. En otras palabras, no hay error en la palabra de Dios, nada puede invalidarla. ¿Entiende? Ella es inerrante. Está libre de errores. En Lucas capítulo 24, versículo 27, después de la resurrección, Jesús explica a los discípulos en el camino de Emaús todo lo que las Escrituras decían acerca de él. ¿Qué nos muestra este texto? Nos enseña que toda la Biblia apunta a Cristo y que el verdadero conocimiento de Dios solo puede venir a través de su palabra. El mismo Señor Jesús deja dicho en la Escritura en Juan capítulo 5 verso 39 cuando dice: escudriñad pues las Escrituras, porque ellas son las que dan testimonio de mí. ¿Te das cuenta? Las Escrituras son las que dan testimonios de él. ¿Entiendes? Ahora, si Jesús, hermano, siendo el Hijo de Dios, se sujetó a la autoridad de las Escrituras, ¿cuánto más nosotros deberíamos hacerlo? ¿Cuánto más nosotros? ¿Cuánto más nosotros tenemos que hacerlo también? Porque tenemos que entender que la palabra de Dios es viva y es eficaz. Que la palabra de Dios está por encima de cualquier tradición. Que la palabra de Dios está por encima de cualquier tradición de los hombres. De hecho, el mismo Jesús atacó la tradición que tenían los fariseos cuando le dijo: porque dejando el mandamiento de Dios, os aferré a la tradición de los hombres. ¿Sabes qué? La palabra de Dios está por encima de cualquier tradición humana. Por eso nosotros tenemos que ser como los de Berea, que escudriñan la Escritura,
que profundizan en la Escritura para ver si todo lo que oímos y vemos va conforme a ella. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz y es más cortante que toda espada de 2 filos, hermano. Y cuando leemos este texto de Hebreos 4:12, ¿qué nos está enseñando? Que la Biblia no es un simple libro de historia, ni un simple libro de moralidad, que es la voz de Dios que sigue hablándonos hoy a nosotros, que sigue transformando corazones, que sigue guiando hoy a su pueblo. Dios sigue hoy hablando a través de su palabra. Si miramos en el Salmo 119, 105, la palabra de Dios es comparada con una lámpara, cuando dice: lámpara a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Qué bonito, hermano, que podamos entender que en un mundo lleno de oscuridad, lleno de confusión, la palabra de Dios es la luz que nos guía con seguridad. Ahí en Primera de Pedro, capítulo 1, verso 23 al 25, también nos dice que aunque todo este mundo pasa, la palabra del Señor permanece para siempre. ¿Entiendes? La palabra del Señor permanecerá para siempre. Por eso, hermano, ¿sabes? Si nosotros creemos en la autoridad de las Escrituras, como creyentes tenemos también que aplicarla a nuestra vida diaria, porque nada vale que nosotros digamos que creo en la Escritura, creo en la sola Escritura, yo creo en la autoridad de la Escritura y no la aplicamos a nuestra vida diaria. Que no, de nada vale que yo no tenga diariamente un estudio devocional. No, si creemos en ella, tenemos que tener un estudio devocional. No basta solo con leer la Biblia ocasionalmente. Tú y yo debemos sumergirnos en ella cada día, buscando no solo la información, sino también un encuentro con Dios. Como dije anteriormente, escudriñando las Escrituras, porque ellas son las que dan testimonio de nuestro Señor Jesucristo. Tenemos que buscar también discernimiento en la palabra. ¿Por qué razón? Porque no toda enseñanza es bíblica, hermano. Y debemos probar toda doctrina, profecía o experiencia con la palabra de Dios. Porque hoy en día muchos falsos maestros se han levantado por el mundo, como dice la palabra. Tienen muchos falsos maestros. Sin embargo, la palabra nos manda a probar a los espíritus. Probar dos espíritus. ¿Y cómo lo podemos ver? Si estamos en la palabra, si vivimos la palabra, si escudriñamos la palabra, vamos a tener el discernimiento y el conocimiento para poder discernir entre un falso maestro y entre un verdadero maestro, entre un falso profeta, ¿entiendes? Y un verdadero hombre de Dios que trae una palabra bíblica de parte de Dios. También tenemos que entender que algo fundamental para aplicar a nuestras vidas hoy en día es la iglesia, porque la Escritura misma nos llama a edificar a la iglesia. Cuando tú y yo vivimos la sola Escritura, vamos a edificarnos unos a otros, nos vamos a someter unos a otros, nos vamos a edificar en amor y en verdad. ¿Te das cuenta? Y ese es el deseo de Dios, hermano, porque sola Escritura, hermano, no es solo un lema teológico. No solamente es un tema y un lema teológico como muchas veces se dice, sino que es una declaración de confianza en que Dios nos ha dado su palabra y en ella está todo lo necesario para conocerle, seguirle, adorarle, honrarle y darle toda la gloria. Por eso es cuando tú y yo nos aferramos a la Escritura, encontramos libertad. ¿Por qué? Porque el mismo Señor dijo: conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. Encontramos sabiduría porque la ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. Encontramos esperanza porque la palabra del Señor permanece
para siempre. ¿Te das cuenta? Qué bello esto, hermano. Pues mira, ¿sabes qué? Que tú y yo podamos hacer, como dice Josué capítulo 1, verso 8. Nunca se aparte de nuestra boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditemos en él. ¿Te das cuenta? Que día y de noche tú y yo meditemos en este libro de la ley, de día y de noche. Para que entonces todo lo que tú y yo hagamos, todo lo que tú y yo hagamos, nos vaya bien. Y las cosas, entonces sí, sean prosperadas. ¿Pero por qué? Porque estamos en la sola escritura. Que Dios nos ayude a ser un pueblo arraigado en su palabra y viviendo con fidelidad, proclamando su verdad en un mundo que tanto lo necesita hoy. Y ahora les voy a dejar con una alabanza para la gloria de su nombre. Que Dios les continúe bendiciendo. Purifícame, oh Dios, purifícame, oh Dios, de mi pecado. Crea en mí un corazón renovado. No apartes de mí tu Santo Espíritu. Sosténme con tu amor infinito. Contra ti, Señor, he pecado. Misericordia te pido quebrantado. Lávame más y más de mi maldad, y llena mi alma de tu verdad. Oh, limpia mi ser, oh Señor, restaura en mí tu gran amor. Renueva mi alma, hazla brillar. Cantaré de tu gracia sin cesar. Un corazón contrito no despreciarás. Mi ofrenda es mi vida en tu altar. Abro mi boca y anunciaré tus maravillas, proclamaré. Un corazón contrito no despreciarás. Mi ofrenda es mi vida en tu altar. Abro mi boca y anunciaré tus maravillas, proclamaré. Oh, limpia mi ser, oh Señor, restaura en mí tu gran amor. Renueva mi alma, hazla brillar. Cantaré de tu gracia sin cesar. Un corazón contrito no despreciarás. Mi ofrenda es mi vida en tu altar. Anunciaré tus maravillas, proclamaré.